Hola, buenas, ¿qué tal? Otra semana más, Debate 16. Hoy venimos con una entrevista muy potente, una entrevista de las que a mí me hace ilusión porque yo no sé si se acuerda, pero yo le entrevisté hace allá como 12 o 13 años en el Consejo Superior de Deportes con Fernando Galindo. Diego López Garrido, ¿qué tal estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, y con nosotros, como siempre, Bea Talegón. Bea, ¿cómo vas? Un placer. Aquí en el Reino de Castilla, aguantando fase 2 en el Bueno, pueblo. confinada, confitada y esta clase de cosas, ¿no? Bueno, pero mira, que no hay mal que por bien no venga, que podemos estar Exacto. trabajando. Bueno, comentar a toda la audiencia, bueno, ya sabéis, like, suscribiros, compartir y todas estas cosas, que esta semana estrenamos un nuevo formato porque a partir de ahora, a partir de esta entrevista, las entrevistas y los debates los separamos en contenidos separados, ¿no? Y simplemente, bueno, pues que ahora tendréis dos links que pinchar, dos links que dar el me gusta este de Facebook, Google y todas estas cosas. Bueno, Diego, ¿qué tal estás? Sí, muy bien. ¿Cómo has pasado tú todos estos meses? Pues hemos pasado teletrabajando. Yo estoy, como sabes, dirigiendo la Fundación Alternativas Correcto. y desde el día en que se recomendó el teletrabajo, incluso antes del estado de alarma, nos pusimos todos en teletrabajo. Desde Pues mira, entonces ya que estamos en nos... teletrabajo en la Fundación. Lo que pasa es que de vez en cuando, ya últimamente, cuando se pasó el superconfinamiento domiciliario, que para mí no fue tan dramático, la verdad, ya tenemos una cierta flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, esta semana, pues iremos un par de días a lo mejor, alguno va un par de días a la fundación, hay documentación allí que tienes que manejar, si tenemos que presentar alguna justificación de algo para algún trabajo, pues hay que pasar por allí, con lo cual no es que esté prohibido, pero en general estamos en teletrabajando y presentando informes, que los 8 que hace la Fundación Alternativas al año, y con muchos debates que hemos hecho a lo largo de todo la era del coronavirus y seguiremos haciendo. Y bueno, muy activos en la Fundación. Ya que sacas el tema de la Fundación Alternativas, porque, o sea, un think tank, bueno, es que seguro que hay mucha gente en España que no sabe ni lo que es el concepto del think tank, no es algo, no es, o sea, no es algo que está tan bien visto, ni tan apoyado, ni tan apoyado ni siquiera socialmente, ¿no? ¿Qué es una fundación como esta? ¿Nos cuentas? Bueno, la expresión fundación abarca muchísimas cosas, ¿eh? Hay fundaciones para todo tipo de cosas, hay una legislación sobre fundaciones, pero la Fundación Alternativas propiamente es un think tank. Think tank es una creación, diríamos, del mundo anglosajón y es un centro de pensamiento que no es un partido político, ni está ligado a un partido político necesariamente. En nuestro caso tenemos un estatuto de independencia. Hay fundaciones o hay think tanks que sí que son orgánicamente de un partido. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con la Friedrich Ebert Stiftung, que es la fundación del Partido Socialista Alemán. Esa es una fundación de partido. Por tanto, tiene una relación absolutamente orgánica con ese partido. Nosotros no tenemos esa relación. Somos una fundación que decimos somos una fundación independiente, plural y progresista, y el think tank, como digo, no es un partido, pero tampoco el think tank es una universidad, un lugar donde se va a aprender determinadas cosas desde un punto de vista informativo o investigador, sino que un think tank tiene un alma política, tiene una identidad política, trata de influir con sus trabajos, trata de influir en la vida política y social, pero no. Y hace propuestas. Todos los informes que nosotros sacamos todos los años eh, terminan siempre con recomendaciones y con propuestas, es decir, nos mojamos políticamente, pero no somos ni eso, ni un partido político, ni somos una universidad. Es otro concepto que en los tiempos actuales de la globalización y toda esta complejidad, pues es muy útil, porque no tiene la necesidad de repetir
el eslogan o la estrategia que un partido político ha aprobado y que repite y reitera, ni tampoco, por otra parte, es simplemente una transmisión de información o de aprendizaje, como es el caso de la universidad, ¿no? Sí, sino que es algo mucho más activo y necesario en este momento, absolutamente necesario, para, en fin, para opinar sobre muchísimas cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho este tiempo de confinamiento algunos, lo que se llaman los webinars, estos, que empezamos enseguida a hacerlos, algunos tremendamente interesantes. Yo me acuerdo uno que hicimos con los 3 grandes investigadores para la creación de una vacuna en España, los llamamos, hicimos un webinar. Bueno, pues, me parece que estábamos en ese momento enganchados en la red, siguiéndolo, fueron 600 o 700 personas, más luego todos los miles de visualizaciones que tuvo y todo el canal de YouTube, que tenemos un canal de YouTube que también se puede ver y que ahí está grabado para toda la eternidad, como decíamos antes, ¿no? O sea que eso es un think tank. En este caso es un think tank de carácter inequívocamente progresista. Y bueno... que trata de todo, que trata, sigo diciendo, que trata de todos los aspectos. Es decir, los think tanks más conocidos en España son el CIDOB en Cataluña, el Real Instituto Elcano y Alternativas. Pero la diferencia con ellos dos es que ellos solamente hacen política exterior, mientras que nosotros trabajamos la política exterior y la política interior. Es decir, tenemos un departamento de sostenibilidad, otro sobre políticas públicas y otro sobre cultura. Y por tanto es mucho más abierto el campo de acción. De hecho, precisamente es que mientras ibas hablando estaba haciéndole el repaso a la web porque los análisis, además de ser muy rigurosos porque son muy profundos, a mí me parece que son textos de referencia. A mí la pena que me da es que la gente no lo conozca tanto, o sobre todo la gente de nuestra edad, y porque son muy accesibles. Estoy viendo y he visto que se hacen análisis concretos de la mujer en el mundo de la cultura, de tema de fiscalidad verde, de cuestiones que tienen que ver con la democracia y la Unión Europea, que son temas que me parecen súper importantes y sin embargo cuesta trabajo encontrar referencias en los periódicos, en los medios de comunicación. Tengo la sensación, porque tú te referías, Diego, antes a la FES, a la Friedrich Ebert, y yo por lo menos tenía la sensación, cuando colaboraba con ellos, de que socialmente en Berlín se les conocía mucho, y la Fundación de Rosa Luxemburgo, como que independientemente de las afinidades políticas o no, la gente allí en Alemania tiene muy bien visto el trabajo de las fundaciones como aquí. Y sin embargo, yo no sé qué te parece a ti, pero aquí quizá la más conocida, por desgracia, sea la del señor Aznar, ¿no? Y eso hace... Eso no es una fundación. Exacto, encima, ¿no? El think tank este que tienen ahí montado. Y hay trabajos muy buenos, como tú estás diciendo, que por desgracia hay que dar visibilidad, porque no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que tiene la suficiente difusión, que se conoce lo suficiente, o cómo se podría dar a conocer vuestro trabajo? Sí, estoy de acuerdo. Eso es una de las cosas que estamos intentando remediar, porque hay trabajos realmente importantes que, bueno, que se quedan ahí y que no llegan no tienen acceso suficientemente a la gente porque no se conoce, porque no... Bueno, hay una prepotencia, vamos a llamarle así, del día a día, de la cuestión puramente periodística, y es ahí donde se vuelca la atención. Y en España, que es un lugar donde se lee poco, España lee poco, la mitad de la población española no lee un solo libro al año. No es un país que se lea mucho, quizá por las características de nuestra sociedad, por las características de nuestro clima, por lo que sea. Entonces, esto tiene por eso menos relevancia, ¿no? No hay tampoco tanta financiación, ayuda financiera. Las think tanks no reciben absolutamente nada de los presupuestos generales del Estado, mientras que las fundaciones de partidos sí. Eso también dificulta. Pero bueno, estamos en eso, estamos en esa línea que tú dices, Bea, estoy muy de acuerdo contigo.
y estamos trabajando por ampliar la comunicación. Vamos a hacer un cambio en nuestra página web también, para hacerla más accesible, más inteligible, y vamos a abrirnos más también, creo que es fundamental, a los estratos jóvenes de la sociedad. Nuestros socios son mayoritariamente más bien maduros y más que maduros, y nos gustaría que fuera un conjunto de socios más equilibrado y con más interés por parte de los... Creo que hay que tener más contacto con los centros universitarios, hay que ir allí donde está la gente, más que la gente venga a ti, tienes que ir más a donde está la gente. Y bueno, y estamos en eso, estamos en una etapa nueva de la Fundación, que ha sido un poco, nos hemos topado con el coronavirus de pronto, en esta nueva etapa que ha renovado su patronato muchísimo, y vamos en la línea que tú dices, Bea. Bueno, cuenta con nosotros, estaremos al loro también de lo que hagáis y intentaremos darle difusión porque de verdad que merece la pena. Esto es una joya, o sea, la verdad que, y es una pena que no se conozca lo suficiente. Jorge, te dejo. Cambiando de tercio político, o sea, cambiando de tercio completamente, hablemos un poco de la situación política en España. Supuestamente se dice, se comenta, algunas palabras van diciendo por ahí que estamos ahora mismo en la generación más preparada o mejor preparada, y bueno, esto se debería extender también a la política. ¿Tú crees que esto es así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Y en- Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha. La Universidad de Castilla-La Mancha, la Facultad de Derecho, empezó no hace, no sé, puede ser a lo mejor, no sé, pues 30 años o 25 años, 20, no me acuerdo, no me acuerdo bien. Empezó la primera promoción de la Facultad de Derecho de Albacete, que es la facultad donde yo he estado dando clases de Derecho Constitucional. La primera generación, la mitad de los padres de esa generación eran analfabeta. La mitad. O sea, se da un salto de un analfabeto a un doctor en Derecho, a un licenciado en Derecho. Ese salto que se da en España con la democracia, es la democracia la que lo da, claro. Hace que haya bueno, no hay duda que hay una preparación mucho mejor en este momento que la que habría. Hay muchísimo más acceso a los estudios universitarios. Eso sucede no solamente en España, sino que sucede en otros países europeos, desde luego. Y luego el desarrollo tecnológico, la economía de la información, todo eso hace más posible todavía más la formación de la gente, con lo cual seguro, la generación más preparada, y precisamente por esa razón es posible que la más frustrada, porque es una generación que comparte una idea, que no sé si será realidad, espero que no se transforme en realidad, y es que no van a vivir mejor que sus padres. Sus padres, cuando eran así de jóvenes, cuando eran muy jóvenes, pensaban que iban a vivir mejor, que iban a progresar, que iban a avanzar. Ellos, sin embargo, la generación de ahora no piensa que tienen un futuro como sus padres, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de las futuras pensiones, por ejemplo, bueno, pues esa es una idea que hay, que no sé si es correcta o no, pero es una idea que hay en las generaciones actuales, ¿no? Y de que hace 40 años una hipoteca se tardaba en pagar entre 5 y 10 y ahora estás 35 años pagándola. Sí. También son cosas circunstanciales, ¿no? Pero ya, yo me refería, te enfocaba la pregunta a nivel político, es decir, los políticos de hoy en día, ¿tú cómo los ves? Bueno, yo creo que la política española ha ido perdiendo frescura con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, la política española, yo recuerdo cuando llegó la democracia, que había fascinación por la política. Claro, lógicamente, pasábamos de una dictadura a una democracia, ¿no? Pasábamos a la política, pasábamos a la era de la política, ¿no? Que en definitiva es la democracia. Y había una fascinación, como digo, por la vida política. Y había un atractivo por la vida política. Entonces, a mí me parece que eso
esa sensación, esa ilusión, ha ido perdiendo fuelle, y hay una cierta decepción que no es siempre culpa, que no es culpa de los políticos necesariamente, ¿no? Pero es verdad que hay una generación política un poco más profesionalizada y menos cercana, por tanto, a la vida real, a la sociedad, ¿no? Hay una carrera política que no existía hace tiempo, hay ya un cierto carrerismo político, y eso es lo que yo creo que también nos está sucediendo, ¿no? En este momento, en donde además las crisis sucesivas, estamos viviendo un siglo XXI de crisis sucesivas, la crisis financiera del 2008, la crisis de la COVID-19 en este momento, una crisis que da la sensación que la política no puede con ella. Por tanto, esa decepción también existe. Es decir, bueno, los políticos que están para solucionar esto, desde las posiciones de autoridad, no dan con la tecla. Y eso hace que baje la valoración de la vida pública y de los políticos. ¿Y la crispación que vivimos hoy? Porque, bueno, se dice mucho, ¿no?, que vivimos ahora mismo en una sociedad que está muy polarizada, que todos los temas son blanco o negro, que hay poca capacidad de discurso, de diálogo y de dialéctica. ¿Toda esa crispación viene de lo que es la política hacia la sociedad o de la sociedad y después se refleja en la política? Bueno, a mí me parece que hay un porcentaje de crispación fomentado desde la política claramente, ¿no? Y no quisiera ser en esto muy sectario, pero en España, si nos damos cuenta, en la época democrática, en los 40 y tantos años de democracia que llevamos, la crispación aparece cuando gobierna la izquierda. Cuando la izquierda gobierna, la derecha, hay una derecha sociológica y política española que no puede soportar que la izquierda gobierne, que considera que el poder es suyo, no solamente el poder económico, sino el poder político también, y no lo puede soportar. O sea, la época de mayor crispación se desencadena desde el lado de la derecha, en la época, no tanto en la época de Felipe González, porque la izquierda, cuando entra al gobierno con Felipe González, tiene a una derecha absolutamente desprestigiada, porque su referencia era el franquismo, ¿no? Deslegitimada completamente, con lo cual fue una época de mayor tranquilidad para el desarrollo de una política progresista, para la creación de la sanidad pública gratuita universal, la enseñanza, las pensiones, en fin, todos estos avances, el divorcio que se produjeron en esa época y que lo hicieron con más tranquilidad. Ahora, yo recuerdo, formé parte de ese gobierno, del gobierno de Zapatero, que era una crispación impresionante, ¿no? La que desencadenaba el Partido Popular en ese momento, como ahora está sucediendo. Incluso hay una crispación sobre la crispación que la desencadena Vox. Yo recuerdo en aquel momento que, me acuerdo en una rueda de prensa, era yo portavoz del Partido Socialista en el grupo parlamentario socialista, con un gobierno de Zapatero, y me acuerdo que en una rueda de prensa yo dije, desde luego, el PP se ha convertido en un partido antisistema. Era un partido antisistema. No era un partido que planteaba alternativas, sino antisistema, que se parecía a Batasuna, a Herri Batasuna, que era un partido también antisistema. Bueno, a lo mejor me pasé un poco de largo. No lo creo, ¿eh? Luego me acuerdo que Ángel Acebes... Cayeron palos, me acuerdo que te cayeron palos con esa declaración. Se puso absolutamente nervioso y desatado, y diciendo que había dicho cosas que eran equivalentes a la basura, y que naturalmente los periodistas me dijeron, es que el PP es igual que Herri Batasuna, y dije, no es igual que Herri Batasuna en absoluto, pero su conducta antisistema recuerda a otras conductas que hay por ahí que son claramente antisistema, ¿no? Esto pasa ahora mismo en el Parlamento español, ¿no? Bueno, desde luego Vox es el partido antisistema por definición, y el PP, hasta el discurso este famoso último de Casado, en el que parecía otro Casado distinto, pues es que la derecha no puede aceptar que la izquierda gobierne, y la convierte no en un adversario político, sino la convierte en un enemigo, y hay una crispación que también se transmite a la sociedad
a este franquismo sociológico que también persiste todavía en España de alguna manera, y eso es una regla de la democracia española, es que es así. Cuando ha gobernado de la derecha no ha habido crispación por parte de la izquierda. En la época de Aznar, en la época de Rajoy, no ha habido crispación. Sin embargo, cuando gobierna la izquierda se desata esa crispación y es algo que anida en el fondo de una parte de la sociedad española que no ve la guerra civil tan lejos y que todavía hay unos ciertos efluvios de crispación, de confrontación, de no aceptar en absoluto y llamar a un gobierno elegido democráticamente gobierno ilegítimo, que es el colmo. Bueno, pues eso es crispación. Si tú un gobierno que elegido democráticamente dices que es un gobierno ilegítimo, bueno, pues entonces estás crispando, evidentemente. No hay posibilidad de una conversación política, ¿no? Razonable, democrática, constructiva. Diego, ¿qué papel crees que tienen los medios de comunicación en todo esto? Porque creo que es muy sintomático que, como tú bien señalabas, cuando gobierna la izquierda es el totum revolutum, el fango absoluto, la población incluso, desde mi punto de vista, muy desinformada, una rumorología que ya se convierte casi en verdad sacrosanta, y sin embargo cuando gobierna la derecha, como tú bien señalabas, la actitud es totalmente diferente por parte de la oposición, pero yo me huelo, y además desde un poco el estar trabajando en los medios de comunicación, me da la sensación de que la gran mayoría de los medios de comunicación de este país le hacen el juego a esos poderes y a esa forma de entender a la derecha. Yo creo que los progresistas lo tenemos muchísimo más complicado para que se entienda nuestro mensaje. ¿Tú qué opinión tienes sobre la libertad de expresión y de información en este país? Bueno, en España hay una absoluta libertad de expresión. Absoluta. Es un país en donde hay total libertad de expresión. Y hay un predominio en la prensa, en los medios audiovisuales, hay un predominio de los medios conservadores. Hay un predominio, pero también hay medios de carácter progresista o que aceptan, que le dan un papel equivalente a los partidos políticos y que en algunas emisoras de televisión o en la prensa, por ejemplo, la prensa regional. La prensa regional yo creo que es una prensa que no tiene esta polarización que, sin embargo, vemos en la prensa de Madrid. Depende de los momentos, pero desde el punto de vista... pero bueno, es verdad, yo, claro, desde mi perspectiva, que me imagino que tiene mucho de subjetividad, es inevitable, ¿no? Yo veo periódicos madrileños del ámbito conservador y es que casi no merece la pena leerlos, porque sabes exactamente lo que van a decir. Sabes exactamente lo que va a decir el editorial, cómo van a enfocar los titulares, es decir, no te aporta nada que te sirva. No es porque no te guste lo que dicen, si es que no aportan nada, porque es tal la posición sectaria que se tiene que no te sirve como alimento espiritual o de conocimiento de la vida pública, ¿no? Y eso es lo que yo creo que sucede y esto es un empobrecimiento de la cultura política de un país, si se trata así. Me parece que la prensa progresista me parece que es muchísimo más abierta, me parece que es mucho más objetiva que lo que es la prensa conservadora, que contribuye, sin duda, contribuye a la crispación, aunque yo, repito, en España existe libertad de expresión y absoluta libertad de expresión. Es un país donde hay muchísima libertad de expresión, donde puedes criticar a quien te dé la gana y el único límite es el Código Penal cuando produces injurias o calumnias. Esos son delitos del Código Penal. En lo demás, en España hay una absoluta libertad de expresión y creo que es un valor que tenemos en este país. Vea, sigue. Ah, vale, me dejas, vale. Sí, te dejo. Vale, pues hablando del Código Penal, del sistema, de los antisistemas, de alguna manera un poco la sensación de que igual estamos en un momento en el que son necesarios algunos cambios profundos, ¿no? Acometer unas reformas.
de carácter institucional, de carácter legislativo. Se está planteando la necesidad de modificar quizás el Código Penal por la redacción de algunos delitos, la reforma que tiene que ver con el Consejo General del Poder Judicial. Desde tu perspectiva como experto en Derecho Constitucional, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo ves el sistema? ¿Crees que esto aguanta o que sería necesario hacer algunas modificaciones de la Constitución, que a algunos parece que les da mucho miedo? ¿Cómo ves todo este panorama del sistema ahora mismo? Yo creo que España necesita una reforma constitucional. Hace 6 o 7 años, me parece, publiqué en El País un artículo que se llamaba "Necesitamos una reforma constitucional". Y incluso yo impulsé en la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid un grupo de profesores de Derecho Constitucional que nos reuníamos todos los viernes los primeros viernes o los últimos viernes de cada mes, y durante 1 año y medio hicimos una serie de debates y sacamos un libro sobre las reformas que proponíamos desde el punto de vista constitucional, ¿no? Entonces, creo que sí hay cosas que la Constitución tiene que ser reformada. La Constitución española tiene más de 40 años y ahora mismo la mayoría, por cierto, la mayoría de los vivientes en España no pudieron votar la Constitución. No quiere decir que sea ilegítima ni nada por el estilo. La Constitución de los Estados Unidos tiene, si sobrevive a Trump, que ya veremos, precisamente en el día que estamos viviendo hoy, si sobrevive a Trump, la Constitución americana tiene más de 200 años y no por eso se la considera ilegítima, ¿no? Pero creo que hay cosas que hay que modificar en muchos ámbitos, porque la Constitución se ha quedado un poco oxidada en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, en la parte de los derechos, hay algunos derechos, el derecho por ejemplo, el derecho a la vivienda, pensemos, o el derecho a la cultura, o el derecho a la enseñanza es el que está metido como derechos fundamentales, ¿no? Eso sí es verdad. Pero el derecho a la salud, precisamente en este momento que estamos viviendo, la pandemia terrible en España y en todo el mundo, el derecho a la salud en nuestra Constitución está en la parte de principios. No es un derecho exigible ante los tribunales de una forma directa y ante el Tribunal Constitucional con un recurso de amparo. El derecho está mal situado. Es un derecho que debía de ser un derecho fundamental y no lo es en la Constitución española. Por poner un ejemplo de un cambio que debería producirse, ¿no? Luego, por otra parte, me parece que deberíamos ir a un Estado federal. España no es un Estado federal, no tiene un Senado federal. Y me parece que, dadas las circunstancias de movimientos independentistas muy, muy importantes, en lugares como Cataluña, sobre todo, especialmente en Cataluña, me parece que la Constitución requeriría un paso adelante hacia un Estado federal que fuera más inclusivo y con un Senado mucho más inclusivo. Y este es otro de los cambios importantes que se deberían producir en la Constitución. O sea que a mí me parece que la Constitución española debería revisarse y no romperse. No soy de los partidarios de que haya que producir una rotura de la Constitución, es decir, una finalización, una rotura de los principios esenciales en los que se sustenta la Constitución, pero sí una reforma en una Constitución que se ha reformado 2 veces en 40 años. La Constitución alemana en 40 años se ha reformado, me parece que 57 veces o 60 veces, y la italiana en 20 y tantas veces. Es decir, no se ha ido adaptando, hay una especie de temor y eso tiene que ver con la crispación, tiene que ver con esa polarización que dificulta la reforma de la Constitución, porque la reforma constitucional tiene que ser una reforma consensuada. No valdría que una exigua mayoría pues, pueda modificar la Constitución porque sí, sino que es importante que haya un consenso y ese consenso estamos viviendo como estamos en la época del no consenso.
entre otras cosas porque tenemos un gobierno progresista que hay una derecha que no acepta. Una pregunta, ¿y tú no crees que puede ser que haya tanto miedo a esta reforma a la Constitución por si se abren melones que muchos no quieren abrir? Por ejemplo, el tema de la monarquía. Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, sí, me imagino que habrá sectores que piensen que abrir la reforma constitucional conduciría a que se plantease un referéndum sobre monarquía o república, ¿no? Eso podría ser una explicación de eso, ¿no? Pero yo creo que no hay que tener miedo a una reforma constitucional y que cada cual plantee lo que quiera en esa reforma constitucional, siempre que se siga por las vías previstas en la Constitución para reformarla, por 3/5 del Congreso y del Senado. Si se Y que consiguen esas mayorías, pues se puede reformar la Constitución. Ahí yo creo que es donde vamos a tener el problema. Esto va a estar atado y bien atado, me parece a mí, para no cambiar. vamos a llegar a los 3/5, me parece a mí que... Estas son las reglas del juego. Estas son las reglas del juego. Una que cosa no se puede, yo creo que no se debe reformar por la mitad más uno. La Constitución tiene que tener en cuenta a una amplísima mayoría que la sustente. Si no, se cae el sistema. Eso es fundamental que no suceda eso. ¿Y de Europa qué? ¿Hablamos de Europa? ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, en Europa ha tenido una serie de épocas, yo creo que muy importantes, en donde se ha avanzado mucho y en la época de la globalización más necesario que nunca. Yo creo que el proyecto europeo es un proyecto muy positivo y que, bueno, y así se vio cuando surgió Europa, la Unión Europea en 1957. Es verdad que luego tardó 30 años en producirse una gran reforma, como fue la del Tratado de Maastricht y la aparición del euro, de la moneda única, que coincide más o menos en una época de caída, de implosión del bloque del Este, de la caída del bloque soviético, y que hace que 8 países de ese bloque, más Malta, Chipre, entren de golpe en la Unión Europea. Fue una época de oro, diríamos, de la Unión Europea, con avances muy interesantes, pero el siglo XXI nos ha deparado una Europa distinta y una Europa en crisis, sobre todo por la crisis financiera de 2008, en donde la Unión Europea reaccionó de una forma, yo creo, desastrosa, entrando en una política de ajuste presupuestario y en vez de en una política de ayuda en esa crisis financiera que la creó el sistema financiero y que la creó el sistema financiero norteamericano y que la sufrió, sin embargo, fundamentalmente la sociedad europea, ¿no? Y ahí la reacción fue lamentable por parte de la Unión Europea y por parte, debo decir, en ese momento de Alemania, que dirigía una política sumamente restrictiva y que en definitiva era la batalla de los países acreedores del centro-norte de Europa contra los países deudores del sur de Europa, ¿no? Y por eso hubo que ir a los rescates de Grecia, de Irlanda, de Portugal y al semi-rescate de España, al sistema financiero, que nos va a dejar una deuda de miles de millones de euros que nunca devolverá el sistema financiero, de lo que se le prestó entonces, ¿no? Fundamentalmente a las bancas regionales, ¿no? Y yo creo que eso es lo que en este momento ha variado. Me parece que Europa ha reaccionado bien ante esta crisis, aunque le ha faltado, y creo que habría que hacerlo, le ha faltado tener, por ejemplo, un sistema sanitario coordinado a nivel europeo que no se tiene, unas reservas ante posibles epidemias que no tiene Europa, y eso le ha faltado, porque Europa en el campo sanitario, como en el campo del pilar social, se lo ha dejado a los estados, no lo ha cogido Europa, ¿no? Pero la reacción con el Recovery Fund, con el Fondo de Recuperación de 770.000 millones de euros, me parece que es una reacción positiva por parte de la Unión, y sin eso no salimos de esta. No salimos de esta. O viene a España, por ejemplo, 140.000 millones de euros en los próximos 2 o 3 años, o no salimos de la situación de crisis que ha producido daños enormes, profundos, estructurales en
en la economía española. O sea que hay dos momentos en el siglo XXI de Europa, uno muy malo, a mi juicio, la política que se llevó de una política de austeridad absoluta en el primer decenio, y esta, que es una política que ha aprendido de los errores y que es una política mucho más positiva, pero que todavía vamos a ver cómo se desarrolla, porque hay obstáculos importantes para que venga dinero para sufragar determinados grandes proyectos que sigan esa línea que la Comisión plantea de la sostenibilidad, por un lado, digitalización y también desde el punto de vista de la salud. Yo añadiría una cuarta cosa. Me parece que Europa necesita un pilar social, que no tiene. Debería haber un seguro de desempleo europeo, pensiones de nivel garantizadas por Europa y subsidios garantizados desde Europa. Eso le falta a la Unión Europea. Se ha dejado a los Estados y la Unión Europea no tiene una cara social. Y por eso es por la que la gente la ve a veces demasiado alejada, como que no le afecta a su vida, como que no le cambia su vida. Esa fue la gran decepción que tuvieron los europeos en la primera década. Europa no nos protegió en esa época. Y ahora Europa tiene que aparecer protegiendo a la gente. Pero Diego, lo que estás diciendo, o sea, yo estoy de acuerdo en parte, pero en parte no, porque Europa ahora ha surgido a protegernos, pero a base de préstamo, no a base de dinero contante y sonante sin tener que devolverlo, ¿no? Es ahí un poco una trampa eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, a base de préstamo no. La mitad del dinero dedicado a España, por ejemplo, la mitad va a ser transferencia, que no hay que devolver nada, ni intereses ni nada. O sea, es que es una transferencia directa, la mitad, que son 70.000 millones de euros, que es importante, ¿no? Y luego la otra parte que de préstamo son préstamos que, tal como está ahora mismo el interés, que está por debajo de cero, son préstamos absolutamente baratos y a pagar en muchos años, y por tanto son préstamos más asequibles. Yo creo que es una política que se haya conseguido eso a nivel de 27 países soberanos, me parece que es un dato positivo. Nosotros terminamos todas las entrevistas, además nos estamos yendo de tiempo y tenemos que ir aligerando, con una ráfaga de preguntas rápidas, de sí, de no, de una palabrita o dos o tal, ¿no? Uy, esas son las peores. Esas son las peores porque van a hacer daño, ¿no? Ahí te pillan. Sí. Aquí... Yo creo que te va a gustar. La experiencia siempre es buena. Tengo que decir a nuestro favor que yo creo que esa es la parte más divertida, ¿no, Jorge? Sí, hombre, es entretenido. Entrevistados, digo, para los entrevistados. Hombre, sí. Venga, ya, vamos al lío. ¿Qué soñabas ser cuando eras pequeño? Yo soñaba ser como Di Stéfano. Yo fui futbolista del Real Madrid. Sí, lo sé. De hecho, una de las preguntas de la ráfaga va por ahí. Mi primer amor no fue una chica. Mi primer amor fue Di Stéfano. Vamos a coger el titular y ya verás, ¿eh? Luego te vas a enfadar. ¿Fue difícil quitarte el bigote? No fue. Me quité el bigote. ¿Por qué me quité el bigote? Me quité el bigote por... yo me puse bigote por una ruptura sentimental. Rompí con mi novia entonces. Con Di Stéfano. Con mi novia. Y dije, bueno, pues voy a sobrepasar esta crisis dejándome mi bigote. Y luego, con otra crisis sentimental, me lo dejé, me lo quité. Así que mi bigote tiene que ver con mis relaciones sentimentales. Ostras, esto es guay, ¿eh? Yo creo que esto no lo has contado tú por ahí, porque... No lo he contado, esto es una primicia. Esto mola, es guay. Te toca. Jugaste en el Madrid, pero dime de qué equipo eres. Dime que eres del Atleti, venga, va. No, soy del Madrid. Además, yo me casé con una mujer que ahora no es mi mujer, porque luego me divorcié, pero yo me casé con la sobrina nieta de Santiago Bernabéu. Anda. Con lo cual, mi familia, mis hijos llevan el apellido Bernabéu, con lo cual es que o soy del Madrid o me matan. No tengo más remedio que ser del Madrid. Venga, vinculada a esta, ¿el Madrid ganó el año pasado la Liga por el VAR o no? No, yo soy muy pro VAR. Como soy jurista y tengo la cabeza de un jurista categorizada y quizá demasiado racional, pues el VAR es la precisión.
y por tanto yo soy partidario del VAR. ¿Qué crees que significa la M en el vocablo M. Rajoy? En M. Rajoy, la M, Hmm. no lo sé, dices por el juicio este que ha habido, ¿no? Estamos intentando ayudar a La los M, jueces. lo más probable, pero es imposible saberlo con certidumbre total, lo más probable es que quiera decir Mariano, es lo más probable. Lo apuntamos. Te preguntan, oye, ¿tú qué dirías? Hombre, pues yo creo que si me preguntan ahora las pruebas exactas, no. Esos son los jueces los que tienen que decirlo, ¿no? Uy, yo creo que Jorge se nos ha quedado ahí un poco, pues voy a seguir yo. A ver, Congelado. se nos ha quedado congelado con yo creo que lo del bar se le ha quedado ahí. Para evadirte, música, lectura, viajes, ¿qué es lo que más te gusta hacer para desconectar? Pues la verdad es que yo desconecto con dificultad. Debo reconocerlo, ¿no? Me lo Pero puedo imaginar. evidentemente la lectura, yo empecé una carrera musical. Anda. Sí, empecé carrera musical, estudié solfeo y piano. Luego ya era imposible, porque para poder mantener un nivel musical necesitas dedicarle 4 o 5 horas diarias. O más. Y si no, pues se te va yendo y no tiene sentido. Pero bueno, luego en las pandillas de amigos que yo he tenido, hemos organizado muy a menudo veladas musicales y seguramente más adelante me hubiera gustado ser cantante, quizá, ¿no? A mí una revista me hizo una foto como yo quería ser, qué querría haber sido, y me hizo una foto vestido con chaqué y con traje de pianista y tocando el piano, ¿no? Eso es lo Qué que me hubiera bueno. gustado ser en el futuro. Pero la lectura ha podido claramente, y de hecho, por ejemplo, pues en el coronavirus, en el confinamiento de estar en tu casa todo el santo día, que sufrimos en el primer semestre, empecé a releerme El Quijote, que recomiendo, porque es el libro más divertido que uno puede leer, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. O sea que es divertido, desde luego, es divertido. Es sin duda la forma de desconectar, ¿no? ¿Las donaciones de Amancio Ortega son filantropía o marketing? No lo sé, yo creo que hay de todo. Desde luego es una donación que viene bien. La filantropía, claro, entras en el mundo del pensamiento o del sentimiento de Inditex, del dueño de Inditex, que es imposible, claro, saber exactamente con qué intención lo hace. Ahora, que tiene efectos de marketing positivos, sí que los tiene, seguro. Eso seguro. Es un efecto inevitable. Diego, ¿monarquía o república? Pues mira, si a mí me dijeran, vamos a iniciar un nuevo Estado en España desde cero, o en España o en otro sitio del mundo, o en la Luna, desde luego no tiene ningún sentido la monarquía, porque la monarquía es un producto de la historia y no hay monarquías que se inventen. No tiene sentido ya la monarquía es un producto de una historia en la que, por cierto, la monarquía está ligada a épocas de autoritarismo en la historia, es decir, en el siglo XIX la monarquía era equivalente a autoritarismo y la república se identificaba, el ideal de la república en España se identificaba con democracia, porque teníamos una monarquía autoritaria donde el rey mandaba todo lo que había que mandar, nombraba a los primeros ministros, los quitaba, no había prácticamente sufragio universal hasta finales del siglo XIX, eso era, ¿no? Ahora, la situación actual de monarquía, concretando a España, es producto de un consenso que hubo en la transición. Hubo un consenso en la transición, a mí me parece bien que hubiera ese consenso. Franco murió en la cama, no olvidemos, el ejército, una parte del ejército, una determinada parte muy poquita, todo el ejército. sublevó y quiso dar un golpe de Estado y la situación, si querías hacer una democracia
con consenso, tenías que admitir una monarquía. Pero, ¿cómo? Una monarquía sin poderes. El rey no tiene poderes, no tiene poder ninguno, y así es como la monarquía ha subsistido en Europa. En Holanda, en Bélgica, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, hay regímenes políticos absolutamente democráticos y en muchísimos aspectos mucho mejores y mucho más sociales que los que tenemos en el sur de Europa. Y son monarquías. Pero ¿cuál es el precio que paga la monarquía? Pues convertirse en una especie como de residuo histórico sin poderes. Y ese es el precio que paga la monarquía. Los reyes, lo que es inadmisible es un rey que tenga poderes reales, efectivos. Eso es lo que no sería admisible, ¿no? El rey no tiene poderes. Las monarquías europeas no tienen en absoluto poderes, tienen una función representativa, de jefe de Estado, pero no tienen poderes. Y son equivalentes incluso a algunos presidentes de república que tampoco tienen poderes. Los jefes de Estado, en muchos países, los jefes de Estado no tienen poderes. Tiene poder el primer ministro. O sea que la pregunta teórica siempre te diría, casi todo el mundo te diría república. Y una mayoría en España te diría república. La situación actual me parece que requiere siempre un consenso y yo no estaría por luchar para abolir la monarquía en España en este momento. Tenemos que ir más rápido, Diego, con las preguntas. ¿Quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos? Biden. Esa sí que ha sido rápida, ¿eh? Sí, vea. Sí, además, sí. ¿El procés catalán crees que ha acercado o ha alejado la posibilidad de un referéndum? Yo creo que lo ha válido. O sea, lo ha alejado. ¿Hay presos políticos en España? No. Y ahora pasamos a la mega ráfaga súper rápido, que esta va de decirte un nombre de una persona y que nos digas lo primero que te surja, la primera idea que te venga a la cabeza. Empiezo yo, Capri, que este me hace mucha ilusión, ¿vale? Venga. Zapatero. Zapatero. Pues presidente dual, yo le llamo presidente dual porque tuvo una primera legislatura de éxito y una segunda legislatura de crisis económica y por tanto no de éxito. Presidente dual. Díaz Ayuso. Díaz Ayuso, no entiendo cómo puede estar al frente de la Comunidad de Madrid. Es incomprensible. Felipe vamos a ver, no por razones políticas, sino por razones de competencia personal. Me parece increíble que una persona con esa incompetencia pueda estar al frente de la Comunidad de Madrid. Felipe VI. Felipe VI, bueno, yo creo que es un buen profesional. Otegi. Otegi, pues creo que fue inteligente para dar un giro, pero él provenía del mundo de ETA y ya no está en el mundo de ETA. Por lo tanto, fue inteligente el giro que dio. Julián Guita. Julián Guita, pues Julián Guita, una persona con la que no me entendí prácticamente nada y que yo creo que no... Era un hombre con carisma, pero que no utilizó ese carisma para lograr una mayor convergencia en la izquierda. No sé si él aprobaría que ahora mismo esté Podemos dentro del gobierno con el Partido Socialista. No sé si lo aprobaría, pero eso no lo quiso nunca. Y yo creo que ha sido positivo, muy positivo, que Podemos esté en un gobierno con el Partido Socialista. Rafa Nadal. Rafa Nadal, yo creo que es un tipo que no va de nada, que es simpático a todo el mundo y que además se merece lo que la gente le admira, porque es un crack, el mejor deportista español de la historia. José María Aznar. José María Aznar, yo creo que José María Aznar ha sido un presidente muy negativo para España, que en principio abrió al centro al PP, más o menos, y que después lo cerró y me parece que tiene un pensamiento rígido, no sé si siquiera votó la Constitución,
no es un presidente que pasará desapercibido en la historia de España. Gabriel Rufián. Gabriel Rufián, ingenioso parlamentario, pero también inteligente para darse cuenta de que el objetivo suyo de la independencia requiere un camino de consenso, un camino de una política no bilateral, como sería el caso de su oponente Puigdemont. Digo su oponente porque a mí me parece que en Cataluña realmente la mayor dualidad, la mayor bifurcación, el mayor enfrentamiento no está en Cataluña con España. El mayor enfrentamiento está dentro de Cataluña entre Puigdemont y Esquerra Republicana. Ese es el mayor enfrentamiento que hay. Felipe González. Felipe González, un tipo muy inteligente, un tío que cubrió muy bien el papel de pasar de la democracia, de la dictadura a la democracia y adaptar a España a meterla en la Unión Europea. Lo hizo. Felipe González tuvo a su favor tiempos relativamente políticamente cómodos y que tenía que irse porque no puede ser que estuviera. Es que ha estado 4 legislaturas, ¿no? Felipe González, un político muy listo. Felipe es muy listo. Y yo creo que en los últimos tiempos se ha hecho un poquitín más conservador de lo que era antes. Inés Arrimadas. Inés Arrimadas, bueno, yo creo que está haciendo una tarea que no sé si es una tarea imposible, que es devolver a Ciudadanos al lugar donde tenía que estar, como un partido liberal. Cuando se lo llevó Albert Rivera a la derecha absurdamente, y vamos a ver si lo consigue. Yo creo que es un factor, Inés Arrimadas es un factor positivo en la política española, creo yo. Me toca a mí. Santiago Abascal. Bueno, Santiago Abascal es una persona que no es un demócrata, que considera ilegítimo un gobierno que ha sido elegido democráticamente, que roza con los fascismos o neofascismos europeos y que cuanto menos votos tenga, mejor para este país. La idea de que alguna gente en la izquierda que piensa que, bueno, pues que Abascal está muy bien, que crezca y así le quita votos al PP y se divide a la derecha, está equivocado. Cuanto menos votos tenga Abascal, cuanto más pequeñito sea, mejor. Cuanto más grande sea, peor para España. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias me parece una persona que ha entendido desde la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Ha entendido perfectamente que los avances progresistas hay que hacerlos con convergencias en el mundo progresista, en el mundo de la izquierda, y esa política yo la aplaudo. Pablo Casado. Pablo Casado me parece que es un político que no tiene una estrategia clara, que no sabe dónde está realmente, no ha encontrado un lugar adecuado, es un político que no tiene un lugar definido y por eso es por lo que puede oscilar de estar junto a Abascal o de pronto darle una bofetada en un debate parlamentario, ¿no? Me parece que Casado no tiene una estrategia, no ha definido una estrategia y mientras que no tenga un camino claro y la gente sepa que cuando vota Casado está votando una cosa determinada, no va a llegar al poder. Última pregunta que es doble, ¿vale? ¿Bocata de calamares o cocido madrileño? Cocido madrileño. ¿Cocido madrileño o jamón ibérico denominación de origen de esa de Extremadura? Cocido madrileño. Vale, lo tenías clarísimo. Y además te diré que hoy he comido cocido madrileño. Ole. Ole. Bueno, Diego, ha sido un placer y nos quedamos con tu porra sobre los Estados Unidos. Espero que pronto tengamos otra conversación y la podamos y espero que tengas razón, de verdad que lo espero. Seguro que gana Biden. Bueno, que más nos vale. más nos vale a todos.
Un fuerte abrazo, si os ha gustado, darle like, suscribiros, compartir todas estas cosas y nada, un saludo, Diego, hasta luego. Muchas gracias, Diego. Bueno, hasta la vista. Un placer. Gracias por la invitación. Espero que se repita. Hasta otra. Otra.